vamos a resolver un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Madrid. El examen es de química y es de la convocatoria de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más rodeos, vamos a comenzar a resolver este interesante examen. El ejercicio dice lo siguiente. A 20 grados centígrados, la presión de un gas encerrado en un volumen V constante es de 850 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el valor de la presión si bajamos la temperatura a 0 grados centígrados? Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, se toman los datos del enunciado y se expresan los grados centígrados en Kelvin. La temperatura inicial, 20 grados centígrados, es igual a 293 Kelvin. Recordad que para pasar de grados centígrados a Kelvin hay que sumar 273. La presión inicial es 850 milímetros de mercurio, tal como dice el enunciado. La temperatura final es 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin, y la presión final es el dato que nos piden, y desde luego no lo conocemos. Puesto que el proceso es a volumen constante, se puede aplicar la ley de Gay-Lussac. Este tipo de procesos a volumen constante se llaman procesos isocoros. En este caso, la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión 1 dividido la temperatura 1 será igual a la presión 2 dividido la temperatura 2. Utilizamos esta expresión y sustituimos los datos que nos da el enunciado. En este tipo de ejercicios es muy importante tener en cuenta que la temperatura es obligatorio expresarla en Kelvin. Y luego el resto de magnitudes como presión o volumen, lo importante no es la unidad en la que estén expresadas, sino que ambas estén expresadas en la misma unidad. En este caso, como para la presión utilizo milímetros de mercurio, ya sé que la presión 2, que he puesto como X en la ecuación, como podéis ver, me va a dar en milímetros de mercurio. 850 partido 293, que son las condiciones en el estado inicial, es igual a X partido 273, que son las condiciones de presión y temperatura en el estado final. Despejamos X y nos queda un resultado de 792 milímetros de mercurio. Y esa es la solución. El valor de la presión será 792 milímetros de mercurio cuando la temperatura disminuya a 0 grados centígrados. El ejercicio dice lo siguiente. Los elementos litio, berilio, oxígeno y flúor pertenecen al segundo periodo de la tabla periódica y poseen respectivamente 1, 2, 6 y 7 electrones en la capa de valencia. Responde. Apartado A. ¿Cuáles son los iones monoatómicos más estables que forman en cada caso? Escríbelos con su carga. Apartado B. ¿Cuál es la fórmula de los compuestos que formarán entre sí litio con berilio y berilio con flúor, indicando el tipo de enlace prioritario? Vamos a resolver en primer lugar el apartado A. Los átomos son más estables cuando su capa de valencia está completa, es decir, cuando su configuración electrónica es igual a la del gas noble más cercano. En el caso del litio y el berilio, para que su capa de valencia quede completa, deben ceder 1 y 2 electrones respectivamente. Por ello, los iones serán litio más y berilio 2 más. Al perder esos electrones, ambos adquieren la configuración electrónica del gas helio, 1s2. En el caso del oxígeno y del flúor, para que su capa de valencia quede completa, deben captar 2 y 1 electrones respectivamente. Por ello, los iones serán O2- y F-. El litio y el berilio pueden formar una aleación metálica, esto ya es respondiendo al apartado B. El enlace entre ellos, por lo tanto, sería metálico. Por ser una aleación, no se puede hablar de dar una fórmula, no me parece correcto. Puedes ver más información sobre esta aleación en el enlace que te dejo ahí abajo, es muy curioso. En cuanto al berilio y el flúor, formarían un compuesto iónico, ya que el flúor es un no metal y el berilio un metal. El enlace iónico nos daría un compuesto como el que he puesto en pantalla, BeF2. ¿Por qué? Pues si el berilio tiene 2 cargas positivas y si el fluoruro tiene solo una carga negativa, hacen falta 2 iones fluoruro para compensar las 2 cargas positivas del berilio.
con esto quedaría contestado el ejercicio 2. El ejercicio dice lo siguiente. Sabiendo que los números atómicos del neón y el sodio son 10 y 11 respectivamente, razona sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones. Apartado A. El número de electrones de los iones sodio más es igual al de los átomos neutros del gas neón. Apartado B. El número de protones de los iones sodio más es igual al de los átomos de neón. Vamos a resolver el ejercicio. El número atómico nos indica el número de protones de un átomo. Por ello, el neón tiene 10 protones y el sodio tiene 11. El ion sodio, cuando tiene carga positiva, ha perdido un electrón. Por ello, su número de electrones es 10. Dado que el átomo de neón es neutro, también tiene 10 electrones, ya que el número de electrones en un átomo neutro es igual al de protones. Por lo tanto, la afirmación del apartado A es cierta. En cuanto al apartado B, el ion sodio ha perdido un electrón, pero su número de protones sigue siendo 11. Dado que el átomo de neón tiene 10 protones, la afirmación del apartado B es falsa en este caso. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuántos moles son 7 gramos de sodio y 20 gramos de agua? Nos dan como datos las masas atómicas del sodio, del hidrógeno y del oxígeno. Vamos a resolver el ejercicio. Es un ejercicio que se puede hacer de forma directa aplicando fórmulas. Los moles de sodio son iguales a la masa de sodio dividido la masa atómica relativa del sodio, es decir, 7 gramos de sodio entre 23 gramos partido mol de sodio. En total nos da un resultado de 0,304 mol de sodio, y ese es el resultado del apartado A. 7 gramos de sodio son 0,304 mol de sodio. Por otro lado, en el caso del agua, primero necesitamos calcular la masa molecular relativa. La masa molecular relativa del agua podéis ver en pantalla que son 18 gramos por mol. 2 por 1, porque hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto multiplicamos 2 por la masa atómica del hidrógeno, más los 16 gramos por mol que pesa el átomo de oxígeno. Y volvemos a aplicar la misma fórmula de antes. Los moles de agua son iguales a la masa de agua en gramos dividido la masa molecular relativa del agua en gramo partido mol. Como podéis ver en pantalla, el resultado es 20 entre 18 igual a 1,11 mol de agua. El ejercicio dice lo siguiente. Completa la tabla con información sobre el enlace químico de las diferentes sustancias. Ahí tenéis la tabla que nos dan en el ejercicio. Vamos a comenzar con la primera fila. El nombre del compuesto es yoduro de potasio. El tipo de enlace entre sus elementos es iónico, ya que está formado por un metal, el potasio, y un no metal, el yodo. Es soluble en agua, ya que los compuestos iónicos suelen ser muy solubles en agua, aunque ya os comento que hay algunas excepciones, ya que cuando la energía de la red cristalina del compuesto iónico es muy alta, el compuesto iónico no es soluble en agua. Pero en el caso del yoduro de potasio es soluble en agua claramente. Y a la pregunta ¿conduce la corriente eléctrica? Vamos a decir que no, pero he puesto un asterisco. En ese asterisco digo lo siguiente. Los compuestos iónicos no conducen la electricidad cuando están en estado sólido, pero sí lo hacen cuando están en estado líquido o disueltos en agua. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos ahora con la segunda fila. Nombre del compuesto pone hierro. Su fórmula es el símbolo químico del hierro, Fe. El tipo de enlace entre sus elementos es metálico. No es soluble en agua y conduce la corriente eléctrica, ya que los metales conducen la corriente eléctrica y no son solubles en agua. El ejercicio dice lo siguiente. Calcula la fracción molar de cada uno de los componentes de una disolución que se ha preparado mezclando 90 gramos de alcohol etílico y 110 gramos de agua. Nos dan las masas atómicas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a resolver este ejercicio, que de nuevo es un ejercicio que se puede resolver utilizando las fórmulas correspondientes. En primer lugar, debemos calcular los moles que son 90 gramos de alcohol etílico y los 110 gramos de agua. Para ello, calcularemos en primer lugar las masas moleculares relativas de ambos compuestos. Ahí tenemos la masa molecular relativa del etanol o alcohol etílico. Como podéis ver, el resultado de los cálculos que tengo ahí hechos en pantalla es 46 gramos por mol. Igualmente, la masa molecular relativa del agua es 18 gramos por mol.
ya puedo calcular los moles de cada una de las sustancias aplicando la fórmula que tenéis en pantalla. Los moles de etanol son iguales a la masa de etanol dividido la masa molecular de etanol. En este caso, 90 gramos entre 46 gramos partido mol nos dan 1,96 moles de etanol. Mismo procedimiento con el agua. 110 gramos de agua entre 18 gramos partido mol nos dan 5,56 moles de agua. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que visto en la pantalla parece muy fácil. Pero más fácil es no saber hacerlo porque no nos hemos aprendido bien las fórmulas o porque no sabemos utilizarlas. Así que siempre digo lo mismo en los vídeos, pero si no lo hacéis por vosotros mismos, esto no tiene mucho sentido. Verme a mí, la verdad es que es bastante aburrido, pienso yo. Lo mejor es ir haciendo el ejercicio a la vez que yo lo explico. Continuamos ahora aplicando la fórmula para calcular la fracción molar. La fracción molar de etanol es igual a los moles de etanol dividido los moles de etanol más los moles de agua. No sé si conocíais esta fórmula, pero para calcular la fracción molar es imprescindible. Tengo un vídeo donde explico todas las fórmulas más importantes que podemos aprender cuando hacemos cálculo con disoluciones, y esta es una de ellas. Si no estáis al tanto, no dejéis de mirar en la lista de reproducción mi vídeo sobre cálculos con disoluciones. Sustituimos los datos con los moles de etanol y los moles de agua y, como podéis comprobar, la fracción molar del etanol es 0,26. Hacemos el mismo procedimiento para calcular la fracción molar del agua, solo que ahora en el numerador pondremos los moles de agua. Como podéis ver en pantalla, la fracción molar del agua es 0,74. Y algo que es muy importante, que podéis comprobar fácilmente, es que la suma de las fracciones molares es 1, y en este caso podéis comprobar que así ha sido. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: el bicarbonato de sodio se descompone para dar carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua según la reacción que se muestra ajustada. ¿Cuántos gramos de carbonato de sodio se obtendrían como máximo a partir de 1000 gramos de bicarbonato? Nos dan las masas atómicas de sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio típico de estequiometría. Calculo en primer lugar las masas moleculares de los compuestos implicados en los cálculos, es decir, el hidrógeno carbonato de sodio, ahí lo tenéis, 84 gramos partido mol, y el carbonato de sodio, que como veis en pantalla nos da 106 gramos partido mol. Una vez disponemos de las masas moleculares, voy a construir una tabla que relacione los gramos de bicarbonato de sodio y los gramos de carbonato de sodio. Este ejercicio hay muchas formas de hacerlo. En este caso he optado por la construcción de la tabla, que me parece el método más rápido. Aún así, no descartéis hacer otros métodos, como calcular primero los moles de bicarbonato, hacer un factor de conversión y sacar los moles de carbonato y luego los gramos de carbonato. En mi caso he preferido hacer este procedimiento ya que creo que es más rápido. Vais a ver. En primer lugar, coloco los gramos que me dice la ecuación química que están reaccionando. Como están reaccionando 2 moles de hidrógeno carbonato de sodio, eso quiere decir que en la reacción se están descomponiendo 168 gramos de bicarbonato de sodio, que al descomponerse producen 106 gramos de carbonato de sodio. Observad que la masa molecular del bicarbonato de sodio la he multiplicado por 2 porque hay un 2 como coeficiente estequiométrico. Y lo que quiere decir es que por cada 168 gramos de bicarbonato de sodio que se descomponen, se producen 106 gramos de carbonato de sodio. Espero que haya quedado más o menos claro, porque ahora voy a utilizar esta relación para resolver el ejercicio. 1000 gramos de hidrógeno carbonato de sodio producirán X gramos de carbonato de sodio. Basta con hacer ahora una regla de 3, o también se puede hacer un factor de conversión. Yo en mi caso prefiero hacer factores de conversión. Me parece una forma más interesante de resolver estos ejercicios. 1000 gramos de hidrógeno carbonato de sodio, factor de conversión. En el denominador pongo 168 gramos de hidrógeno carbonato de sodio y en el numerador 106 gramos de carbonato de sodio. Simplifico los gramos de bicarbonato de sodio y me queda el resultado. 635 gramos de carbonato de sodio se obtendrán. El ejercicio dice lo siguiente:
Clasifica las siguientes reacciones desde el punto de vista estructural en los 3 tipos establecidos: sustitución, combinación y descomposición. La primera reacción es esa que tenéis en pantalla: cloruro de hidrógeno más hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio más agua. Y la segunda reacción es hierro más azufre para dar sulfuro de hierro 2. La primera reacción, como podéis ver, es una reacción ácido-base, es una neutralización. Pero como nos dicen que tenemos que poner si es de sustitución, combinación o descomposición, vamos a decir que es una reacción de sustitución, ya que lo que se produce es un intercambio de los iones. El cloro sustituye al OH y simplemente le vamos a llamar por eso reacción de sustitución, aunque es normal que vosotros podáis pensar que es una reacción de neutralización, en la cual un ácido y una base se transforman en sal más agua. Pero eso no es el objeto de esta pregunta. En cuanto a la reacción del apartado B, vamos a decir que es una reacción de combinación, ya que 2 elementos se combinan para formar una nueva molécula. Normalmente este tipo de reacciones también reciben el nombre de reacciones de síntesis, pero en este caso, y dadas las opciones que nos han propuesto, la que más se ajusta es la de combinación. El ejercicio dice lo siguiente: escribe el número de carbonos y la función orgánica al que corresponden los siguientes compuestos. Ahí nos dan 4 compuestos. Vamos rápidamente a contestar esta pregunta, que más es teoría que práctica. En primer lugar tenemos el octano. Lógicamente hay 8 carbonos porque el prefijo es oct, y eso significa que hay 8 carbonos. Es un alcano debido a la terminación ano. En el caso de la propanona hay 3 carbonos porque el prefijo es prop, y como la terminación es ona, es una cetona. En cuanto a la butanamina, hay 4 carbonos, que es lo que nos indica el prefijo but, y es una amina, ya que termina en amina, como era de esperar. Y el último es el butino. 4 carbonos de nuevo por el prefijo but, y es un alquino porque la terminación es ino. Lógicamente, para poder contestar esta pregunta, debéis conocer un poquito de la química orgánica y la formulación. El ejercicio dice lo siguiente: completa la siguiente tabla poniendo el tipo de grupo funcional o función de estos compuestos orgánicos. Nos dan la función y la fórmula general. Bueno, vamos a decir rápidamente cada una de las funciones. La primera es un éter. La segunda, un éster. No confundirlo, podéis ver que son diferentes. Tercera es una amina y la última es una amida. Tampoco hay que confundir las aminas con las amidas. Lógicamente esto hay que saber un poquito de teoría de química orgánica, si no pues es imposible contestarlo. Pero sabiendo más o menos la forma que tienen los compuestos orgánicos, se puede responder de forma, como veis, bastante rápida y sencilla. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, porque así me animáis a seguir creando más contenidos como este. No dejéis de compartir este vídeo con otras personas que penséis que lo pueden necesitar. Y una última cosa: si alguien ha llegado hasta aquí y tiene disponible el examen de 2020 de Química del Ciclo Superior de Madrid, le agradecería que me indicara cómo puedo descargarlo o si me lo puede enviar, ya que no lo encuentro en internet y me gustaría resolverlo y ponerlo a vuestra disposición. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.